Como comentaba, la idea es en las temáticas que se van presentando. Tendríamos posteriormente al maestro Lenin Rojas Olivas. Él es profesor de la FES Aragón en la Facultad de Economía. Entre sus publicaciones actuales se encuentran La ganancia en crisis y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en México, la corriente neomarxista en Norteamérica y el monetarismo. Los de las administraciones de López Portillo a Cedillo o los utilizados por CONACYT en el 2006. Ninguno de los países desarrollados ha logrado su nivel de vida mediante el libre comercio, sino mediante la guerra colonial y la intervención militar en el resto de los países del mundo para controlar los sistemas productivos, comerciales y financieros. México no puede aspirar a ninguna inserción, ni inteligente ni tonta, en la globalidad. El sistema capitalista mundial le ha asignado el papel de proveedor de territorio, de mano de obra, para las labores que en opinión del presidente Fox ni los negros quieran realizar en los Estados Unidos, de materias primas como el petróleo crudo y ahora de algunos artículos terminados. Para ser un país soberano, en lugar de una colonia económica de los Estados Unidos de América dirigida por mentalidades colonizadas, México requiere de una nueva estructura económica y social y de una nueva superestructura ideológica democrática, nacionalista, patriótica, con un verdadero Estado de Derecho, donde no nos digan que no saben si Pemex tiene o no facultades para invertir en el extranjero. Requerimiento que no lograrán ni la ilusa corrección de las fallas, ni la utópica regulación del mercado que preconizaron los documentos de discusión del 18 Congreso Nacional de Economistas, el Congreso del Disenso, el Proyecto Alterno de Nación, el nuevo proyecto de Andrés Manuel y un México para todos, propuesta programática para 2012, un país de iguales con justicia y soberanía de Cuauhtémoc Cárdenas. El documento que le propuso Cuauhtémoc Cárdenas a Andrés Manuel López Obrador contiene los puntos de vista de los numerosos documentos citados, por lo que me interesa criticarlo en esta ponencia. Por una parte, la ciencia económica, la economía política, tiene por objeto el estudio de la producción, de la circulación, de la distribución, de lo que una sociedad requiere en una época histórica determinada. Por la otra, no puede haber ni comercialización ni distribución de lo que no se produce. Una sociedad que no produzca se muere. El crecimiento económico es el aspecto cuantitativo del desarrollo económico. Este consiste en el conjunto de relaciones que forman el sistema. México se desarrolla tanto como se desarrolla en los Estados Unidos. Claro, México subordinado, los Estados Unidos dominando. Los modelos en los que por necesidad debe fundarse la política económica de crecimiento de México han resultado un desastre. Recuérdense las cerradísimas previsiones de David Ibarra y de Ifigenia Martínez en el perfil de México en los 80. La economía prendida de alfileres que dejó Pedro Astor y su queja porque se las quitaron. Los errores del 94, las sistemáticamente erróneas previsiones reconocidas por los encargados de la política económica de Cedillo, el desastre económico del que se enorgullecen las administraciones de Fox y de Calderón, y en especial, muy en especial, el método de previsión utilizado por un documento que se llama México Visión 2030, prospectiva de largo plazo, grupo de enfoque macroeconomía 1 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de CONACYT y de Analítica Consultores SADCB.
en que se fundó la desastrosa planeación de 2015 y 2030, la inconstitucional privatización de Calderón, ahora apoyada por Cuauhtémoc Cárdenas, y el Plan Nacional de Desarrollo 2007. Frente a estos descalabros, conviene recordar que la economía política es una ciencia histórica y en nuestra época nacional e internacional. Hoy, México no se entiende sin los Estados Unidos y estos no se entienden sin el resto del mundo. El principal problema del modo de producción de México consiste en que nuestro capitalismo, para producir, requiere importar los medios de producción de los Estados Unidos de América y pagarlos en dólares, mismos que adquiere mediante la exportación de petróleo crudo, de indocumentados que envían a México remesas, de los cuales están muy orgullosos, y mediante actividades turísticas, por lo esencial, mientras que los Estados Unidos, gracias a la asimetría que han impuesto en el sistema monetario, el dólar como moneda de curso forzoso internacional, solo necesitan imprimir sus billetes verdes para pagar lo que importan de México y del resto del mundo. El segundo problema fundamental de ese modo de producción consiste en la inexistencia de organizaciones sindicales y partidos políticos que defiendan las condiciones laborales, porque se encuentran las primeras sometidas a los poderes ejecutivos y los segundos a las prerrogativas electorales. Por ello, la distribución del ingreso y de la riqueza responde a la Ley General de Acumulación Capitalista, la concentración del ingreso y de la riqueza en un polo y la difusión de la miseria en la sociedad. El tercer problema básico del capitalismo mexicano es la desarticulación de las regiones económicas. El documento del ingeniero Cárdenas, producto de los documentos que sirvieron de base para la discusión del 18 Congreso Nacional de Economistas, en el censo de Querétaro, en febrero de 2011, coloca al principio de los relativamente numerosos, como él los califica, problemas enfrentados, con propuestas y soluciones específicas, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Si el Ejecutivo Federal acatara esos acuerdos, México se vería libre de importar, de producir sin importar nada de los Estados Unidos. En el segundo punto del documento están programas de desarrollo para zonas y grupos de alta marginación que ya existen y son demandados tanto por el Plan de Desarrollo Social como por el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. De aplicar eficazmente esos programas, los mexicanos tendríamos un nivel de vida adecuado, ni los beneficiarios de esos programas. El tercero es una reforma fiscal integral que aporte los recursos de inversión para garantizar el crecimiento económico con la suficiencia en el largo plazo, para satisfacer las necesidades de empleo, ingresos y servicios de la población. Razonemos. La proporción entre la formación bruta de capital y Producto Interno Bruto a precios corrientes entre 2003 y 2010 fluctúa entre 67 y 89% como mínimo, el máximo del periodo, y entre 76 y 81% entre el inicio y el final. En esos términos, si consideramos un PIB de 14 billones de pesos del 2010 en el 2012 y una tasa de inversión solicitada de 81%, el sistema fiscal integralmente reformado debería generar 11.4 billones de pesos del 2010, unos 12 billones del 2012. El presupuesto de egresos de la Federación entera de 2012 es de 3.7 billones. ¿Cuáles impuestos, derechos, incluyendo los petroleros, productos y aprovechamientos, podrían rendir esa cantidad? ¿En qué consiste lo específico de la propuesta y la solución de reforma fiscal integral del ingeniero Cárdenas? Y aunque pudiera encontrar un sistema fiscal con esos rendimientos, ¿en cuánto tiempo se daría? Tan es cierto que en el largo plazo todos estaremos muertos, como que ese plazo ya comenzó y que la cifra en cuestión nos dejaría como estamos. ¿Cuánto tiempo más se requiere para la satisfacción de las necesidades sociales? El último de los relativamente numerosos problemas detectados por el equipo del ingeniero Cárdenas es la pugna por la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Es cierto que ni este gobierno, ni el griego, ni el español, ni el norteamericano, ni el francés, ni el alemán,
tiene ninguna intención de acatarla. En el preámbulo de ese documento, en el deseando, se puede leer: es deseable la aceleración del crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, con miras a eliminar la brecha económica entre países en desarrollo y países desarrollados. Y en el capítulo primero, artículo 13, numeral 2, todos los estados deben promover la transmisión de la tecnología, en particular el acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y la tecnología moderna, la transmisión de tecnología. Así, debería aparecer en el primer término del relativamente numeroso listado. Conclusiones y propuestas. No hay ni proyecto, ni plan de desarrollo, ni modelo de crecimiento económico en el que se funde una política que nos saque de la miseria del desempleo y de la subordinación en que vivimos. Si nos mantenemos en el mercado capitalista de fallas incorregibles e irreparables. La planificación económica y social, negación del mercado capitalista, no es posible en las actuales condiciones, sino su mixtificación. 3. Insisto en mi propuesta ante el Congreso de Vicencio de Querétaro. Cumplamos con nuestra función de asesores del Ejecutivo Federal y nombremos una comisión que le haga saber al Ejecutivo Federal que su política de privatización inconstitucional y de aumento de impuestos, precios y tarifas aplicadas durante la recesión que nos afecta no tiene fundamento en ninguna teoría económica, y que le pida una iniciativa de ley para modificar el Código Penal a fin de que las violaciones constitucionales cometidas por los titulares de los 3 poderes de la Unión o de sus elevados funcionarios sean consideradas delitos graves del orden común, para que no valga ningún juego. Espero que por lo menos en esta ocasión sí se vote, se considere insistente, despreciada y vilipendiada. Muchas gracias.